Hermanos, nuevamente aquí en esta casa de oración para grabar el mensaje de este domingo. Antes de iniciar me gustaría orar. Padre, en esta hora, Señor, estamos delante de tu presencia, Dios, para darte gracias porque nos das la oportunidad de estar nuevamente aquí, Señor, en esta casa de oración, Señor, con el propósito de, Padre, compartir tu palabra, Padre bendito. Señor, en esta hora queremos que tú seas el que nos guíe, que tú seas el que le dé vida a tu palabra, Padre Celestial, que tú seas a través de tu Espíritu Santo el que nos enseñe, Padre Celestial. Mi Dios, que esta palabra que va a ser expuesta en este día, Señor, sea de mucho provecho, Señor, para los que estamos escuchándola, inclusive, Señor, y Padre, que solamente yo soy un instrumento en tus manos, Señor, y que, Padre, de veras sea de bendición para tu iglesia, Señor, y para toda aquella persona que le escuche. Bendito Dios, te damos las gracias porque yo sé que tú contestas nuestra oración, Señor, cuando tomamos este lugar con mucho respeto, Señor, y con temor y temblor, Padre. Oramos en esta hora en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Romanos capítulo número 13, versículo 11 dice lo siguiente, dice, y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Versículo 12, 13 y 14 dice así, la noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías o borracheras, no en lujurias y en lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. En esta hora quiero tocar un tema o un estudio acerca de conociendo el tiempo. Y es la primera parte del versículo número 11 que está ahí. Dice, y esto conociendo el tiempo, que es hora ya de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y este pasaje, si nosotros lo dividimos naturalmente, vamos a encontrar tres divisiones. Uno, lo primero es conociendo el tiempo. ¿Cuál tiempo? Es importante que nosotros aclaremos acerca de conociendo el tiempo y es precisamente de lo que nosotros vamos a basar el estudio del día de hoy, de conocer el tiempo. Y la segunda parte dice es hora de levantarnos del sueño. ¿De qué sueño está hablando el pasaje que nosotros estamos leyendo aquí? Y la razón que está dando este versículo dice, porque nuestra salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Entonces así se divide este pasaje. Conocer el tiempo, 2, levantarnos del sueño y número 3, la razón es porque ya está más cerca el tiempo de nuestra salvación que cuando creímos. Y cuando nosotros empezamos a ver la primera parte de este versículo que dice, conociendo el tiempo, ¿de qué tiempo habla la palabra de Dios? Aquí dice que nosotros debemos conocer. Y quiero nomás así muy rápidamente, la palabra tiempo lo podemos ver de tres maneras diferentes. La primera, como cronos, ¿ok? Como cronos. Cronos, si ustedes abren su Biblia, ahí en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 14, quiero que lo abran rápidamente porque no quiero tardarme mucho. Dice así, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, días y años. Y entonces cuando nosotros hablamos del tiempo como cronos, estamos hablando de días, horas, años, etcétera. Y esta es la primera connotación que nosotros podemos encontrar en la palabra de Dios cuando nosotros vemos la palabra tiempo. Conociendo el tiempo. Ok. La número 2 es cuando nosotros decimos conociendo el tiempo, la segunda interpretación es cuando nosotros hablamos de una época.
¿ok? Y eso lo vamos a encontrar en la Biblia, en Números. Levítico, Números, capítulo 20, versículo número 15. Lo voy a leer para que ustedes tengan ahí, si usted tiene la Biblia mejor, dice: como nuestros padres descendieron a Egipto y estuvieron en Egipto largo tiempo, y los egipcios nos maltrataron y a nuestros padres, y clamamos a Jehová, el cual oyó nuestra voz y envió un ángel y nos sacó de Egipto, y aquí estamos en Cades, ciudad cercana a tus fronteras. Y dice aquí, la palabra de Dios dice, como nuestros padres descendieron a Egipto y estuvieron en Egipto largo tiempo, y los egipcios nos maltrataron, entonces nosotros clamamos. Y aquí nosotros entendemos que es una época, la época de esclavitud en Egipto. ¿Okay? Y entonces la palabra tiempo, no solamente encontramos aquí días, años, etcétera. La palabra tiempo también la podemos encontrar como una época en que se vivió. Y la número 3 es la otra connotación de tiempo, es a través de una situación, ¿ok? Esos son los 3. Hay más aplicaciones, pero quiero ver estos 3 nada más. Y si nosotros abrimos en el libro de Deuteronomio, capítulo número 4, el versículo 32 dice así, lo siguiente, Deuteronomio 4:32, dice: porque pregunta ahora si en los tiempos pasados han sido antes de ti, desde el día en que creó Dios el hombre sobre la tierra, y desde un extremo del cielo a otro, se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o se haya oído otra como ella. Y luego dice, ¿en qué consiste estas cosas de las cuales se está hablando? Dice, ¿ha oído algún pueblo la voz de Dios hablando en medio del fuego como tú has oído sin perecer? ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros, con guerras, con mano poderosa y brazo extendido, y hechos aterradores como todos los que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos? Entonces, aquí lo que está hablando la palabra de Dios es, fíjate en el tiempo, ¿ok? Y fíjate en las naciones. ¿Ha habido alguna nación en la cual Dios en un tiempo determinado ha hablado así como he hablado yo contigo? ¿Ok? Y entonces aquí la palabra tiempo se refiere a una situación, ¿ok? Situación cuando Dios habló a Israel, lo cual con ninguna nación más lo hizo. Entonces aquí tiempo es en relación con alguna situación, ¿va? ¿Ha habido algún tiempo realmente cuando Dios ha hablado con otras naciones como hablé contigo? No. ¿Ok? Entonces tiempo aquí tiene relación con una situación. La Biblia dice en Romanos 13:1, conociendo el tiempo. ¿Cuál tiempo? ¿A qué se refiere? ¿Se refiere a un cronos? ¿Se refiere a una época? ¿O se refiere a alguna situación determinada? ¿En qué sentido nosotros tenemos que tomar la palabra tiempo en Romanos 13:11? Y nosotros vamos a acercarnos al pasaje de Romanos 13:11 para determinar si es cronos, si es una época o es alguna situación determinada en la cual Romanos está hablando. Entonces estábamos diciendo, ¿en qué sentido entonces nosotros tenemos que tomar la palabra tiempo aquí? Y si nosotros vamos al capítulo número 12 de Romanos 13, dice así: la noche está avanzada, se acerca el día.
Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armaduras, las armas de luz. Y aquí nosotros tenemos ya una orientación hacia lo que está diciendo, conociendo los tiempos. Dice así: la noche está avanzada y se acerca el día. Y aquí ya nosotros tenemos una referencia acerca del tiempo del cual está hablando el 11. Y aquí dice dos cosas. El versículo 12 de Romanos dice así: noche y día. La noche está avanzada, vistámonos entonces, las armas del día. Pero lo interesante es que el versículo 12 sigue diciendo lo siguiente. Dice: desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Y entonces aquí la noche, de la cual está hablando el pasaje, está en relación con, aquí lo voy a decir, dice: desechemos pues las obras de las tinieblas. Y entonces aquí la noche está en relación con las obras de las tinieblas. ¿Ok? Y vamos a puntualizar esto. Noche está en relación con las obras de las tinieblas. Y entonces aquí la palabra noche no está diciendo un cronos. No se está refiriendo a un tiempo cronológico, como noche sería 12 horas. Entonces aquí la palabra noche no se está refiriendo a un tiempo cronológico porque lo está relacionando con las obras de las tinieblas. Y entonces aquí noche tiene una aplicación simbólica. Entonces a eso quiero llevarlos a pensar. La noche en Romanos capítulo número 13, versículo 12, no es una noche que se llame cronológica, es una noche que tiene una aplicación simbólica, y esa aplicación simbólica es para simbolizar precisamente las obras de las tinieblas. Y entonces aquí nosotros ya vamos a poder entender que noche no es de 12 horas, día no es de 12 horas, noche aquí es obras de las tinieblas, y entonces día, por lo tanto será las obras de los hijos de Dios. ¿Ok? Y entonces por eso dice la palabra de Dios: vistámonos. Entonces dice la Biblia: las armas de la luz. Y aquí luz está en relación con el día. Y entonces aquí nosotros podemos entender que noche y día en este pasaje es un lenguaje simbólico, donde noche implica obras de las tinieblas y día implica las obras de los hijos de Dios. Ahora, cuando yo voy a la palabra de Dios, déjeme ir poniendo algo más aquí. Noche, vamos a ponerlo así, noche, primero, obra de las tinieblas. Cuando yo voy a la palabra de Dios, yo voy a encontrar que no solamente en Romanos capítulo 13, versículo 12 se utiliza esta figura de lenguaje. Cuando yo voy a Lucas capítulo número 22, versículo 23, si ustedes búsquenlo en sus Biblias ahí, me gustaría, hermanos, que ahí en sus casas usted busque su Biblia. Lucas capítulo número 22. Lucas capítulo 22, es 23, no, es 53. Y aquí son palabras de Jesucristo.
¿ok? Han salido para aprender a Jesucristo. Judas y la guardia del templo salen para aprender a Jesucristo. Lo encuentran en el Monte de los Olivos, lo encuentran en la noche. Y dice Jesucristo lo siguiente: habiendo estado yo con vosotros cada día en el templo, no extendisteis la mano contra mí. Y luego dice: mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Y entonces Jesús está diciendo también exactamente lo mismo que el 12, que la noche es precisamente de la potestad de las tinieblas. Y entonces aquí podemos encontrar, ¿ok?, un paralelismo entre lo que está diciendo Romanos, que son obras de las tinieblas. Jesucristo mismo está diciendo que la noche, ¿ok?, es la hora de las tinieblas. Y si nosotros vamos a Efesios capítulo número 5, Efesios capítulo número 5, vamos a encontrar la siguiente. Dice así: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y entonces aquí encontramos que hay gobernadores de las tinieblas. Y entonces aquí vamos a encontrar que realmente hay muchos demonios que se mueven en la oscuridad. Nosotros vamos a interpretarlo así, de esta manera, ¿ok? Cuando dice: no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y entonces nosotros podemos encontrar ahora sí, reforzando lo que está diciendo Jesucristo y lo que está diciendo Romanos, que en la noche se mueven muchos demonios. Y es una hora para que los gobernadores de las tinieblas actúen. Entonces, noche es simbólico de el mover del diablo, específicamente de los gobernadores de las tinieblas. Ahora, cuando yo voy a Juan capítulo número 3, versículo número 19, 4, Juan 3:19 dice lo siguiente: esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos el actuar de los gobernadores de las tinieblas. ¿Hacia dónde es su actuar? Es el actuar en los hombres, que los gobernadores de las tinieblas actúan en los hombres, precisamente llevándolos hacia lo que es la maldad. ¿Okay? Y claro, todo esto comandado, como dice Apocalipsis 12, déjenme darles el pasaje, 12:12, donde dice que hay de los moradores de la tierra, porque el diablo ha descendido, ¿ok? Y dice la palabra de Dios que con gran ira, porque sabe que tiene poco tiempo. Entonces, el diablo es el encargado de mover los demonios que actúan en la noche, y esos demonios están encargados de influir en la gente para llevarlos a hacer cosas malas. Por eso dice Juan, ¿ok?, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Y eran malas por qué? Porque están influidos por el demonio. Y esto me lleva a pensar en algo
que es muy importante y que es muy interesante para nosotros. Y lo voy a poner de esta manera. Ok. Tinieblas, nosotros dijimos que es, ok, la potestad de los, ok, de los demonios, ok, se mueven en las tinieblas, que es la noche, particularmente los demonios de las tinieblas. Ahora, me llama mucho la atención, okay, por ejemplo, nosotros dijimos que esto, la potestad nos conduce a la maldad, ¿ok? Y llama mucho la atención que todos los lugares donde se practica el pecado, que funcionan en la noche, están en penumbras. Esto ya ustedes lo saben, hermanos, ya una vez yo lo había explicado. Okay. ¿Cómo están las discotecas? En penumbras. ¿Cómo están los antros? En penumbras. Y si nosotros nos vamos examinando así los lugares donde se mueve la maldad, donde se mueve el pecado, nosotros vamos a encontrarlo precisamente en penumbras. Y en penumbras porque es oscuridad, porque ahí se mueven los demonios, ¿ok? Y lo grave del asunto de esto es que muchas iglesias ¿ok? Ahorita en la actualidad, sus cultos precisamente los tienen en penumbras. Y esto es lo que a mí me está llamando la atención. ¿Ok? Esto es lo que a mí me está llamando la atención. Muchas congregaciones, muchas iglesias cuando se reúnen, lo que hacen es, ponen en el foro, ponen luces de colores, ponen a los músicos, ponen ahí, no sé, proyecciones, etcétera, etcétera, y la iglesia en general, lo que es el templo en general, lo ponen en penumbras para que pueda resaltarse entonces los que están enfrente. Los conciertos cristianos que se están haciendo en la actualidad también están funcionando de esa manera, poniendo a las gentes en penumbras y solamente la luz para aquellos que están actuando. La pregunta es, ¿qué tanto nos está haciendo daño a las iglesias? ¿Qué tanto nos está haciendo daño a las iglesias poner las iglesias en penumbras cuando nosotros estamos celebrando cultos a nuestro Dios? ¿Okay? ¿Qué tanto los demonios pueden estar actuando en las congregaciones cuando las congregaciones oscurecen precisamente sus instalaciones para dar oportunidad a que solamente los de enfrente resalten, los directores de culto, los cantantes, etcétera, etcétera? Okay. Esta es una pregunta muy seria que yo creo que cada uno de ustedes, hermanos, bajo la dirección del Espíritu Santo, debe de contestar. Si me preguntaran a mí y yo externara mi opinión, yo diría lo siguiente: para mí no es correcto, porque no es correcto desde mi punto de vista, desde lo que yo he aprendido de la palabra de Dios, poner precisamente una iglesia, una reunión de culto, poner en penumbras y solamente dejar un escenario iluminado con luces de colores. Esto a nosotros nos está afectando desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque podemos dar lugar a que en las tinieblas se muevan precisamente
los demonios. ¿Ok? Acuérdense, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas y contra huestes espirituales de maldad de este siglo. Muy bien, entonces hasta aquí yo creo que hemos quedado muy claros de lo que está diciendo Romanos capítulo número 13, versículo número 11, conociendo el tiempo. ¿Cuál tiempo? Es noche. Noche aquí es un lenguaje, una figura del lenguaje simbólico, y aquí noche significa el mover, el de las tinieblas, porque dice la Biblia, desechemos pues las obras de las tinieblas. Y entonces noche significa aquí el obrar. Y nosotros podemos encontrar que Jesucristo reforzó esta idea cuando dice, esta es su hora y de la potestad de las tinieblas, porque está precisamente en la noche. Y nosotros podemos encontrar en Efesios que hay gobernadores de las tinieblas. Y entonces, todo este mover y todo este obrar de las tinieblas tiene un objetivo muy específico. Siempre cuando el diablo obra, igual que Dios, hay objetivos específicos. Quiero ver nada más 3 áreas acerca de la obra de las tinieblas. ¿Okay? La obra de las tinieblas. Y estas son las áreas que yo quiero ver. Primero, en el ámbito religioso. Okay. El obrar de las tinieblas lleva un propósito. Y cuando nosotros hablamos del ámbito religioso, las obras de las tinieblas funcionan de una manera muy específica. Y la primera cosa que el diablo está haciendo en el ámbito religioso, ¿okay?, para lograr su objetivo específico que tiene, ¿okay?, la primera cosa es, yo puse aquí, se levantarán falsos cristos. Mateo capítulo número 24, versículo número 5, es de las primeras cosas que Jesucristo está hablando que va a caracterizar los tiempos del fin, o los tiempos en que se va a acercar la segunda venida de Jesucristo. Y Él dijo que en los tiempos del fin van a levantarse falsos cristos. ¿Quién los va a levantar? ¿Por qué se van a levantar estos falsos cristos? ¿Quién los va a levantar? La palabra Cristo significa ungido. Hermano, ustedes ya lo saben, la palabra Cristo significa ungido. Y cuando nosotros estamos hablando de Mateo 24, cuando Jesucristo dice que se van a levantar falsos cristos, es que la obra de las tinieblas, el diablo va a levantar falsos cristos. Y aquí vamos a hablar de falsas o falsos personas que se van a autonombrar ungidos de Dios. ¿Quién los levanta? No es Jesucristo. La obra de las tinieblas, el diablo mismo, es el que va a levantar falsos ungidos, y esos ungidos van a decir que son ungidos de Dios, y entonces van a introducir el engaño en las iglesias. Y la manera de introducir el engaño en las iglesias es a través de lo que nosotros vamos a conocer como una predicación engañosa. Y les voy a dar el pasaje. Abran su Biblia, por favor, en 2 de Timoteo,
Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo número 3, dice así: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Y entonces estos falsos cristos, estas falsas personas ungidas, levantadas por el poder de las tinieblas, por el diablo, van a tener precisamente una predicación engañosa. ¿Okay? Pero la iglesia no se va a dar cuenta. ¿Okay? Va a ser tan sutil el cambio que dice la Biblia que dice engañarán a muchos. Mateo dice que engañarán a muchos y dice, y si fuere posible, también a los escogidos. Entonces, aquí nosotros tenemos en el ámbito religioso falsos ungidos. Esos ungidos van a hacer una predicación engañosa en las iglesias. La C es que el evangelio lo van a utilizar para hacer comercio. ¿Ok? Déjenme darles el pasaje. Esto está en Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo número 6. Dice así, voy a leer desde el 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de verdad. Y luego dice, que toman la piedad como fuente de ganancia. Dice, apártate de los tales. Y cuando dice aquí que toman la piedad como fuente de ganancia, estamos hablando de lo que nosotros estamos diciendo aquí, que el evangelio va a ser un evangelio comercial, ¿okay? Y va a ser fuente de ganancia para estas personas que se llaman ungidos. Y hoy en la actualidad nosotros tenemos muchas personas que se llaman apóstoles, profetas, que se llaman ungidos, que están predicando engañosamente y que de alguna manera están haciendo comercio con el evangelio de Jesucristo. Hace poco estaba yo ahí estudiando en el internet, sacando algunas cosas, y de repente veo ahí que un pastor dice que si usted diezma, el coronavirus no le va a hacer nada. ¿Okay? Usted está protegido, si usted trae su diezmo aquí a la iglesia, estaba diciendo un pastor, usted está protegido contra el coronavirus. ¿Qué es lo que está pasando? Está haciendo comercio de el evangelio. Otra característica de la iglesia del fin del tiempo o del actuar está en Segunda de Pedro, capítulo 2, déjeme ir, Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo del 1 en delante, dice así, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y número 3, por la avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no tarda y su perdición no se duerme. Y aquí el versículo número 1 dice que habrá falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y negarán al Señor. ¿Qué es lo que está diciendo aquí la Biblia? ¿Ok? ¿Veis? A, B, C, D. ¿Ok? Que se introducirán encubiertamente falsos maestros
con falsas doctrinas. ¿Ok? Y entonces, 1, falsos ungidos. 2, predicación engañosa. 3, evangelio. 4, destrucción de las iglesias desde el interior mismo. Porque Pedro está diciendo que se introducirán encubiertamente falsos maestros y introducirán también falsas doctrinas. Entonces, esto tiene un objetivo muy específico del obrar de las tinieblas en el ámbito religioso. Ese objetivo específico es la destrucción de la iglesia de Cristo. ¿Ok? Ese es uno. La destrucción de la iglesia y la destrucción de la iglesia desde el interior con falsos ungidos, con falsa doctrina, con hacer comercio del evangelio. Y si se destruye esto, entonces el diablo va a poner su propia doctrina en la iglesia y la va a llevar a la iglesia al ecumenismo y a la aparición del anticristo. ¿Cuál es el objetivo que el diablo persigue? ¿Ok? Cuando nosotros hablamos del obrar de las tinieblas en el ámbito religioso, 1, falsos ungidos. 2, predicación engañosa. 3, evangelio hecho comercio. Número 4, destruir la iglesia desde el interior, introduciendo falsos maestros. Cuando todo esto se logra, entonces se destruye la iglesia, la verdadera iglesia de Jesucristo es destruida. Y entonces el diablo lo que está haciendo, está metiendo su propia doctrina en la iglesia, y esa doctrina que está metiendo el diablo en la iglesia va a conducir a la iglesia en general a un ecumenismo, ¿ok? Y ese ecumenismo va a preparar el camino para que se haga su aparición el falso profeta. Perdón, aquí es el falso profeta, no es el anticristo. Aquí es la aparición del falso profeta que tomará el control religioso del mundo. Ok, conociendo el tiempo. ¿En qué tiempo estamos ahorita? ¿En qué tiempo estamos en la iglesia? Apocalipsis capítulo número 3 dice que estamos en los tiempos de la iglesia de la Odisea, una iglesia tibia, una iglesia que ni es fría ni es caliente, una iglesia que es autosuficiente, una iglesia que dice no necesito nada, lo tengo todo, me he enriquecido, no necesito absolutamente nada. En ese tiempo estamos en una iglesia donde hay la predicación es engañosa, estamos en una iglesia donde hay falso, donde hay falsedad, estamos en una iglesia que realmente está siendo destruida, la iglesia verdadera, la iglesia de Cristo está siendo destruida. Y esto está preparando el camino para la unión de todas las iglesias, y esa unión de todas las iglesias que se llama ecumenismo va a preparar el camino para la aparición del falso profeta. No falta mucho. No falta mucho para que nosotros tengamos aquí la aparición de el ecumenismo y el falso profeta. Y nosotros ya lo estamos viendo en este tiempo, hermanos, nosotros ya lo estamos viendo en este tiempo. La obra de las tinieblas está trabajando muy activamente, ¿ok?, en el ámbito religioso. Y cuando yo veo, con todo respeto lo digo, cuando yo veo al Papa actual y todas las cosas que él está sacando, me estoy dando cuenta que de alguna manera nos está llevando a todas las iglesias a una idea en general, a la convivencia en común, a la paz mundial.
y de alguna manera nos está conduciendo al ecumenismo. Y entonces va a ser fácil la aparición del falso profeta. Número 2, ¿ok? En el ámbito social. En el ámbito social, las obras de las tinieblas en el ámbito social están trabajando muy arduamente. Abra su Biblia, por favor, en Romanos capítulo número 1. Romanos capítulo número 1. Y voy a irme muy rápido porque el tiempo está caminando rápido. Y voy a leer algunos pasajes de ahí nada más de el Romanos capítulo número 1. Dice así, el versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Ok? ¿Cómo se va a caracterizar la sociedad? ¿Ok? En los tiempos cuando la obra de las tinieblas esté funcionando, uno, ¿ok? Se va a caracterizar por, ahí dice, otra vez lo voy a leer, dice así, se envanecieron en sus razonamientos, ¿ok? Envanecieron en sus razonamientos. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre simple y sencillamente va a estar dejando la fe. Y lo que va a estar pasando es que lo único que el hombre va a tomar como bueno y malo es lo que él piensa que es bueno y malo. Por eso dice la Biblia, se envanecieron en sus razonamientos, dejaron a un lado lo que es la fe, dejaron a un lado ya lo que es la creencia de Dios, dejaron a un lado el pensar en Dios, en acudir a Dios, y entonces todo lo que está resolviendo la sociedad lo está haciendo precisamente a través de el pensamiento. No digamos hoy el posmodernismo que nosotros estamos viviendo en la actualidad. Dice la Biblia, dice, se envanecieron sus razonamientos y luego dice, y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué? 2. Necedad. Necedad social. ¿Ok? Necedad social. ¿Qué es un necio? ¿Qué es un necio? Un necio es una persona terca, obstinada, una persona que se sostiene ahí aún sabiendo de que está errada o que no es correcto lo que está diciendo o pensando, aún así se sostiene porque es orgulloso, porque es soberbio, etcétera, etcétera. Y entonces la sociedad que estamos encontrando va a ser una sociedad donde la gente se vuelve necia. No hay peor cosa para el ser humano que toparse con un necio. Okay. Decía por ahí alguien, líbreme Dios de los necios y líbreme Dios de los necios con iniciativa. Okay. Porque dice, híjole, ¿verdad? No puedo, son tercos, ¿okay? Irrazonables. ¿Okay? Lo único que creen es, lo único que hacen es lo que ellos creen que está bien. Y entonces la sociedad de nuestra actualidad se está caracterizando precisamente por eso. No solamente por ser una sociedad que tiene un pensamiento muy acelerado, donde el pensamiento no descansa. Decía el hermano Augusto Curi que nosotros tenemos el SPA, mental. El SPA mental quiere decir el síndrome del pensamiento acelerado. Estamos pensando, ni siquiera damos oportunidad de que nuestro cerebro tenga un momento de reposo para analizar las cosas, sino que otra cosa, y eso de alguna manera nos vuelve,
necios. Otra de las cosas que nosotros podemos encontrar aquí, dice, profesando ser sabios y sinceros necios y no su corazón fue entenebrecido. Ok, dice, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia de sus concupiscencias, etcétera, etcétera. Número 3. Entonces tenemos una sociedad, idólatra. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible por imágenes de cuadrúpedos, etcétera, etcétera. Y luego dice que dan culto a esas personas, dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y entonces aquí nosotros tenemos en la actualidad una sociedad idólatra. Y cuando hablamos de idolatría, no solamente hablamos de ídolos religiosos, hablamos también de la idolatría, ¿ok?, en uno mismo, de los artistas. Y estamos tan metidos en esto que ni siquiera nos estamos dando cuenta de veras que nosotros estamos dándole culto a las personas, estamos dando cultos a nosotros mismos, estamos dando culto a los ídolos, etcétera, etcétera. México es una sociedad 100% idólatra, porque tenemos nosotros a lo que es la Virgen de Guadalupe como la patrona de nuestro país o nuestro México. Y entonces aquí se cumple precisamente lo que está diciendo la palabra de Dios de cómo se caracteriza esa sociedad. No solamente una sociedad envanecida en sus razonamientos, no solamente una sociedad necia, sino una sociedad idólatra. Y 4, ya no quiero ir más adelante, ¿ok? Dice la palabra de Dios que pasiones vergonzosas. Pasiones vergonzosas. Y si nosotros seguimos leyendo ahí, ¿ok?, dice que los hombres dejaron el uso natural de las mujeres, también las mujeres exactamente, se encendieron los hombres en su propia lascivia, las mujeres igual, y dice la Biblia, por tanto Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y entonces aquí tenemos una sociedad, ¿ok?, con pasiones vergonzosas, una sociedad en desorden. Número 5, ¿ok?, voy más rápido. Mateo capítulo número 24 dice, ¿ok?, que aumento de la maldad. Va a haber un aumento de la maldad. Y ese aumento de la maldad, por haberse multiplicado la maldad, dice, el amor de muchos se va a enfriar. Eso lo dice Mateo número 24. Ok, esta sociedad, nosotros la estamos viviendo el día de hoy. Ok, es la sociedad que está en el 2020. Ok, esto es lo que está caracterizando a la sociedad del día de hoy. Y nosotros necesitamos conocer precisamente que estamos viviendo este tipo de sociedad, donde hay una desviación terrible, ¿ok?, donde hay una idolatría en todos los niveles, donde la sociedad es necia, donde la sociedad simple y sencillamente cree en sus propios pensamientos y en las cosas que ellos creen que son buenas, ¿ok? Si me da placer es bueno, si no me da placer entonces es malo, y hay un aumento en la maldad. Nomás les voy a decir esto, ok, esta sociedad del 2020 se está destruyendo. Y ese es el objetivo de la obra del diablo, la destrucción social.
la desaparición de los núcleos familiares, la destrucción de la sociedad. ¿Por qué? Porque cuando la sociedad se empieza a destruir, es mucho más fácil manejarla. Voy a decir esto. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de aumento de la violencia, el día de hoy, hasta el día de hoy, y esto es una estadística muy reciente, ¿okay? Esto es una estadística muy reciente. Estos son los 3 delitos que van a la cabeza. 1, violaciones. Es, según, de acuerdo al semáforo del delito, el que lleva a la cabeza el número 1 son las violaciones. Número 2 es la violencia intrafamiliar. Y número 3, homicidios. Esos son los 3 delitos los cuales ahorita en la actualidad la sociedad se está moviendo. Violaciones, violencia intrafamiliar, homicidios y aquí síganle, etcétera, asaltos, etcétera, etcétera. Pero estos son los 3 que llevan a la cabeza. Y estos 3 han tenido un aumento en esta pandemia. Han tenido un aumento en esta pandemia. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, ¿ok? Y se está cumpliendo lo que dice la palabra de Dios. Aumento de la maldad. Se está cumpliendo lo que dice la palabra de Dios. Cuando nosotros hablamos de pasiones desordenadas, donde dice que la Biblia dejaron el uso natural, hoy tenemos la comunidad LGBT y etcétera. Y desde que se fundó esto ha ido creciendo. De tal manera que hoy, en la actualidad, hoy tenemos el orgullo gay, la bandera gay, etcétera, etcétera. Y ellos están tomando poder en los gobiernos. ¿Qué decir del feminismo? Hoy ustedes lo están viendo en la televisión, cómo mujeres han protestado en la Ciudad de México, ¿ok? Porque quieren legalizar el aborto. Y muchos problemas sociales más que nosotros hoy estamos viviendo. Por eso dice la Biblia que debemos conocer el tiempo en que nosotros estamos viviendo. Tiempo de pasiones desordenadas, tiempos de violencia, tiempos de idolatría, tiempos de intelectualismo, y así de esta manera la sociedad es que se está moviendo. Y el objetivo es destruir la sociedad, ¿okay? Para que así de esta manera nosotros podamos ser vulnerables a la obra satánica de la cual se está moviendo en la sociedad del día de hoy. Y hay otra área que ya no voy a tocar porque ya es área, pero la número 13 es acerca de las
gobiernos o naciones. Y la Biblia dice en Mateo capítulo 24 que habrá guerras, rumores de guerras, etcétera. Y hoy en la actualidad, nada más les voy a mencionar esto. Hay muchos países que están en guerra, guerra interna, y los países se están destruyendo. Un ejemplo es la primavera árabe. ¿Ok? La primavera árabe. La primavera árabe nació en Túnez y de ahí se extendió a todos los países árabes. Y casi en la mayoría de los países árabes entraron en guerra, y a eso se le llama, primavera árabe. Países que están en guerra. Siria es uno de ellos, y Siria aún en la actualidad todavía está en guerra. Hablamos del conflicto árabe-israelí. Hablamos del conflicto de Estados Unidos contra Corea del Norte, etcétera. Todo esto, hermanos, tiene un objetivo muy específico, ¿ok? Hacer un conflicto mundial y con él la aparición del anticristo. Todo esto lleva a un objetivo muy específico. Ya hay conflictos en la mayoría de los países del mundo. El objetivo de la obra de las tinieblas es que el mundo se meta en un conflicto donde la mayor parte de las naciones estén involucradas. Y cuando la mayor parte de las naciones estén involucradas, llega un conflicto mundial, entonces va a ser la aparición del anticristo. Entonces, nosotros tenemos que entender muy bien, ¿okay? Tenemos que conocer los tiempos en que nosotros estamos viviendo. Estamos viviendo tiempos donde las naciones se están metiendo en conflictos, y esos conflictos nos van a llevar precisamente a la aparición del anticristo. Quiero cerrar con esto. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? ¿Cuál debe ser nuestra actitud en relación con todo lo que estamos diciendo? Romanos 13:11, ahí está la respuesta. ¿Ok? Vamos a Romanos 13:11. Dice así lo siguiente. Romanos. Dice la Biblia, y esto conociendo el tiempo. ¿Cuál? El tiempo que estamos viviendo, el tiempo de la noche, el tiempo que son las obras de las tinieblas. Ahorita hacemos un resumen de ello.
¿ok? Y ya vimos cuál es el obrar de las tinieblas en todos estos ámbitos. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Dice, es ya hora de levantarnos del sueño. Ok, entonces, ¿cuál es nuestra actitud? Levantarnos del sueño. ¿Cómo debemos tomar la palabra sueño aquí? ¿Cómo debemos tomar la palabra sueño? La palabra sueño en la Biblia implica varias cosas. Uno, primero, el acto de dormir. Y en el acto de dormir, ¿ok? En el acto de dormir, en Génesis capítulo número 1 o 2 dice, y Jehová hizo caer un profundo sueño sobre Adán, y Adán se durmió, y cuando estaba dormido sacó una de sus costillas, y de la costilla que sacó hizo una mujer y se la trajo a presentar. El acto de dormir aquí es un sueño profundo. ¿Ok? Y por lo tanto hay inconsciencia. Y entonces aquí la palabra sueño, en relación con el dormir, estamos hablando de un sueño profundo y hablamos de una inconsciencia. Cuando la Biblia dice que es hora tiempo de levantarnos, ¿ok? Entonces es hora tiempo de que nosotros nos despertemos, de que nos levantemos del sueño. Y quiere decir que nosotros despertemos de esto, de nuestra inconsciencia que nosotros tenemos. ¿Okay? Y que nos demos cuenta el tiempo que estamos viviendo. ¿Okay? Y que dejemos la inconsciencia y que de alguna manera nosotros, ¿ok? Hijos de luz, ¿ok? Nos pongamos activos. Tesalonicenses dice que no somos nosotros de las tinieblas, que somos hijos de luz y que debemos hacer nosotros las obras de la luz mientras el día dura. Y entonces nosotros, nuestra actitud debe ser, ¿ok? Despertarnos de la inconsciencia en que estamos. La iglesia tiene que despertar, tiene que darse cuenta del tiempo en que nosotros estamos viviendo, que son los tiempos ya del fin, que son los tiempos cuando Jesucristo nos está avisando que Él viene pronto y que nosotros entonces tenemos que activarnos de alguna manera. Y el activarse de alguna manera es que nosotros hagamos las obras de la luz, las obras del día. Y esas obras consisten, primero, en que nosotros prediquemos el Evangelio, segundo, en que vivamos una vida santa, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que despertar, tenemos que darnos cuenta del tiempo en que nosotros estamos viviendo y entonces tenemos que activarnos. Otra definición de sueño es toda esa actividad onírica que nosotros tenemos, el simple y sencillamente el soñar, el estar pensando, etcétera, etcétera. Ya dejemos de estar pensando cosas, ya dejemos de estar soñando despiertos las cosas. Nosotros necesitamos dejar todo eso, volver a la realidad, ver lo que está pasando y entonces empezar a hacer las cosas que Jesucristo quiere que nosotros hagamos. Hoy tenemos que darnos cuenta en los tiempos en que estamos viviendo. Estamos viviendo la noche. La noche es la potestad de las tinieblas que están obrando. Y están obrando en todos los niveles, en el nivel social, en el nivel de los gobiernos, están obrando en el nivel religioso. Y esto es porque el diablo tiene un objetivo muy específico: destruir la sociedad, engañar a la iglesia, poner el ecumenismo en la iglesia para que la aparición del falso profeta sea una realidad en muy corto tiempo. En el ámbito de los gobiernos humanos, el diablo está poniendo en conflicto a las naciones internamente y también unas con otras. La Biblia dice muy claro que habrá guerras y rumores de guerras.
La mayoría de las naciones del mundo tienen conflictos internos y muchas naciones tienen conflictos externos. Y va a haber un momento en que el mundo se va a meter en un conflicto donde la mayoría de las naciones se ven involucradas y entonces va a ser la aparición del anticristo. Y esto solamente lo está haciendo el obrar de las tinieblas. Hermano, hermana que me estás escuchando, necesitamos darnos cuenta del tiempo que estamos viviendo y necesitamos ya actuar en favor del Señor. Cualquier cosa, por mínima que sea, tú puedes ser un instrumento eficaz en las manos de Jesucristo. Comparte un texto, comparte un testimonio, comparte un canto, da un folleto, a través de las redes sociales puedes hacer mucho. Hoy el Señor nos está pidiendo que nos levantemos del sueño en que nosotros estemos y que nos volvamos servidores de Él como hijos de luz que somos. Déjame orar. Padre, en esta hora, Señor, estoy delante de tu presencia, Dios, para darte gracias porque yo sé, Señor, que estamos a muy poco tiempo, Señor, de que tú vengas, Padre Celestial. Señor, permite que no estemos durmiendo, Padre, que nos activemos, que nos levantemos, Padre Celestial. Danos esa conciencia, Señor, por favor. Ya no es tiempo, Señor, de estar nada más ahí, Señor, haciendo nada, Padre Celestial. Señor, permite que tu iglesia, Señor, conozca los tiempos, Señor, que la Biblia dice, que tu palabra dice que serán tiempos peligrosos, Padre Celestial. Y son tiempos peligrosos, Señor, porque conocemos que el obrar de las tinieblas, Señor, el obrar del demonio, Señor, está activo, Señor, porque tiene propósitos específicos, Padre Celestial. Señor, por favor, bendice a tu iglesia, Padre. Que tu Espíritu Santo, Señor, trabaje con cada uno de nosotros. Que podamos, Señor, de veras despertar, Padre Celestial, y que podamos activarnos, Señor, en tu obra. Bendito Dios, esa es nuestra petición del día de hoy, Padre Celestial. La ponemos en tus manos, Señor. Y, Padre, no sin antes decirte, Señor, que queremos ser también instrumentos en tus manos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos entender muchas cosas de ella. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, que Dios los bendiga.